Juan siempre fue un hombre sencillo, dedicado al campo, lejos de las distracciones de la ciudad y de las grandes movidas comerciales. Su vida se regía por la rutina constante de cuidar la finca, con el olor de la tierra y el sonido de los animales como parte de su día a día. Ya había perdido mucho a lo largo de los años, pero nada se comparaba al dolor que sentía por la muerte de su hijo, Cayo. Cayo había fallecido hace 4 años y desde entonces João no lograba librarse de una sensación de vacío que parecía consumirlo todo a su alrededor. Él estaba simplemente acompañando a un amigo en esa subasta, sin ninguna intención de participar activamente. Lo que no sabía era que su vida estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. La subasta estaba apagada. La mayoría de las personas allí parecían más interesadas en deshacerse de las ofertas que en hacer buenos negocios. Cuando se anunció el caballo Mustang, nadie mostró mucho interés. El animal, claramente debilitado, estaba sin registro y su estado físico era deplorable. Las risas y los comentarios burlones resonaban en el salón y João, que observaba todo sin pretensión, sintió un apretón inexplicable en el pecho. Algo en ese caballo, tan maltratado y solitario, tocó algo profundo en su interior. Sin pensar mucho y movido por una fuerza extraña, hizo una oferta baja, 80 reales. Fue una oferta ridícula, pero al verlo ser cargado al camión, João supo que el caballo lo necesitaba. No sabía por qué, pero sentía que allí había descubrir algo que él tenía que completar. El trayecto hasta la finca fue silencioso. El camión se balanceaba levemente en el camino de tierra y João miraba por el retrovisor interior, observando al caballo que apenas podía mantenerse en pie. En cierto momento, el animal cayó con un golpe seco que resonó dentro del baúl de metal, y João frenó el vehículo de inmediato. Subió a la carrocería y encontró al animal tendido, jadeante, con los ojos abiertos de par en par, como si estuviera entre el delirio y el miedo. Intentó ayudarlo a ponerse de pie, pero el caballo no tenía fuerzas. Allí, en medio de la carretera, João se quedó un rato detenido, simplemente observando a ese ser derrotado, preguntándose qué estaba haciendo exactamente. Podría haberlo dejado allí, como todos los demás hicieron, pero no pudo. Y por primera vez en muchos años, João sintió algo parecido a la esperanza. Una esperanza tímida, pequeña, pero viva. Al llegar a la finca, João improvisó un espacio en el viejo establo, apartado de los otros animales. Era un lugar sencillo, pero limpio y silencioso, con heno fresco y un balde de agua limpia a un lado. El caballo fue arrastrado hasta allí con la ayuda de Raúl, un amigo de toda la vida y viejo conocedor de caballos. Raúl movió la cabeza negativamente, sin esconder lo que pensaba. «Este no pasa de la noche», dijo con tono seco. Pero João no respondió. Simplemente colocó el balde con ración cerca del caballo. Luego se arrodilló en el suelo de tierra batida y se quedó allí, en silencio. Aquella noche João no durmió. Llevó mantas, durmió en el suelo junto al animal y se despertaba cada 2 horas para ver si aún respiraba. No sabía por qué estaba haciendo eso, solo sabía que debía continuar. A la mañana siguiente, incluso antes de que saliera el sol, João ya estaba en pie. Llevó un balde con avena y agua tibia y se acercó despacio al caballo que aún respiraba, aunque de forma débil e irregular. El animal ni se movía al verlo, pero sus ojos seguían a João con una lentitud triste. Aquellos ojos decían mucho, no era solo dolor físico, era como si el caballo hubiera perdido toda esperanza. João apoyó suavemente sus dedos en el cuello del animal, sin ninguna reacción, ni miedo ni molestia. Era como tocar una sombra viva. En ese momento, João tomó una decisión silenciosa. Haría que ese caballo viviera. No sabía cómo ni por cuánto tiempo, pero lo intentaría hasta el final. Los días siguientes fueron duros. El
Caballo se negaba a comer solo. Juan tuvo que alimentarlo poco a poco, usando la mano, luego una botella con pico, mezclando los alimentos para garantizar algún tipo de nutrición. Aplicó antiinflamatorios y antibióticos que consiguió con el veterinario de la ciudad, a pesar de escuchar de él que no servirían de mucho. Un caballo así ya pasó la hora, decían. Pero Juan seguía firme. Lo cuidaba como si fuera un hijo, sin saber si vería resultados. Dormía menos, comía poco y solo salía del establo para buscar lo que faltara. Mustang, porque ya había recibido nombre, se convirtió en el centro de su mundo, y ese nombre no fue elegido al azar. Surgió en un pensamiento repentino cuando Joan observaba al caballo tendido. Pareces débil ahora, pero naciste para correr libre. Eso es lo que eres, un Mustang. Al cuarto día, algo ocurrió. Era a última hora de la tarde, y Joan estaba limpiando las patas de Mustang con un paño húmedo. Lo hacía con cuidado, todos los días. Reacción, pero esa vez sintió un leve movimiento. Primero, un temblor. Después, el sonido de la respiración cambiando. Al darse la vuelta, vio al caballo intentando levantarse. Sus patas temblaban tanto que parecían hechas de varillas de bambú, pero había un esfuerzo real allí. Joan se alejó despacio y contuvo la respiración. Mustang se apoyó en una de las patas delanteras, resbaló, pero lo intentó de nuevo, y en el tercer intento se puso de pie, tembloroso, encorvado, pero de pie. Joan, su corazón se aceleraba. Le brotaron lágrimas a los ojos antes de que se diera cuenta. Aquella escena era pequeña, pero para él fue como ver lo imposible suceder. Esa misma noche, Mustang permitió el contacto. Joan se acercó y pasó la mano por su cuello. Por primera vez, el caballo no se apartó ni se quedó rígido. Había una cierta suavidad allí. Joan sonrió, y en esa sonrisa había un alivio silencioso. Mustang aún estaba lejos de estar curado, pero ahora había una chispa. Joan sintió ese toque, una conexión real, como si el caballo dijera, yo también lo estoy intentando, y tal vez era eso, dos almas heridas intentando curarse mutuamente. Pasaron los días y Mustang comenzó a reaccionar. Daba pasos cortos, respiraba con más firmeza y sus ojos estaban más atentos. Joan anotaba todo en un viejo cuaderno, como si llevara un diario. Hoy comió solo. Hoy caminó hasta el balde. Hoy me miró por más tiempo. Pequeñas victorias que, sumadas, comenzaban a contar una historia mayor. Raúl seguía visitando la finca de vez en cuando, siempre sorprendido. Un día, apoyado en la cerca, soltó. ¿Sabes por qué compraste ese caballo, no? Joan tardó, pero respondió. Porque me recordó a alguien. Y Raúl no necesitó preguntar quién era. El recuerdo de Cayo volvía con fuerza ahora. Joan no hablaba mucho sobre ello, pero el dolor estaba presente, siempre. A Cayo le diagnosticaron una enfermedad degenerativa cuando era pequeño. Los médicos decían que no viviría más allá de la adolescencia. Juan se rebeló contra eso e hizo todo lo posible para demostrar que estaban equivocados. Compraba los mejores medicamentos, lo llevaba a especialistas de fuera, hacía fisioterapia en casa, lo cuidaba con la misma entrega con la que ahora cuidaba a Mustang. Pero al final, el niño partió y Joan nunca volvió a ser el mismo. Ver a ese caballo tendido, respirando con dificultad, fue como ver a Cayo de nuevo. Pero esta vez había una posibilidad, aunque pequeña, de cambiar el final. Fue Raúl quien notó primero la marca en la espalda de Mustang. Una cicatriz fina, casi imperceptible, pero que, bajo cierta luz, mostraba un tatuaje antiguo. Lo limpió mejor, pasó la mano y miró con mayor atención. Esto no es solo una cicatriz, es una marca de criadero, dijo. Juan se acercó, curioso. Era como una especie de número, grabado en la piel con un patrón que indicaba registro.
Raúl tomó fotos y las envió a un conocido, un especialista en linajes. Juan no esperaba nada de eso. Para él, Mustang era simplemente un caballo abandonado que necesitaba ayuda. Pero la vida estaba demostrando que había algo más allí, algo enterrado, oculto detrás del dolor y la suciedad. La respuesta llegó algunos días después. Raúl volvió a la finca con un sobre en las manos. Lo abrió allí mismo sobre la mesa de la cocina. ¿Tienes idea de quién es este caballo?, preguntó casi con una sonrisa. Joan negó con la cabeza. Raúl continuó. Mustang es de pura raza. Venía de un criadero que quebró hace unos años a causa de un escándalo financiero. Fue uno de los últimos registrados. Después de eso, desapareció. Joan quedó en silencio, tratando de asimilar aquello. Era como si todo hubiera cobrado una nueva dimensión. El caballo que compró por 80 reales, descartado por todos, era una joya genética. Pero incluso ante tal revelación, Juan no pensaba en la fama ni en el valor de mercado. Miró por la ventana, vio a Mustang pastar tranquilamente y pensó, aunque fuera solo un sin pedigrí, no cambia nada. Vale mucho más que cualquier pedigrí. No tardó en que la noticia se difundiera. Raúl, emocionado con el descubrimiento, comentó con algunos colegas, y en pocos días, Juan empezó a recibir mensajes y llamadas de criadores de caballos de otras ciudades. Algunos querían solo confirmar si era verdad. Otros, más directos, hacían ofertas, algunas bastante generosas. Joan escuchaba pacientemente, agradecía, pero rechazaba todas. Cuando Raúl preguntó por qué no vendía, él respondió con la voz tranquila de quien ya ha decidido. Porque yo no compré a Mustang, nos encontramos y no voy a perderlo de nuevo. Para Joan, Mustang era más que un caballo. Era un puente entre dos mundos, el del dolor y el de la sanación. Las visitas comenzaron poco a poco. Primero, un veterinario de la ciudad vecina que había oído hablar de la recuperación y quería verlo de cerca. Luego, una periodista de un blog rural. Después, un grupo de estudiantes de zootecnia. Todos querían ver al caballo que volvió de la muerte. Mustang, que meses atrás era solo piel y hueso, ahora se movía con firmeza, trotaba por los alrededores de la finca e incluso relinchaba cuando Joan se acercaba. Era imposible no emocionarse. Muchos visitantes se iban con los ojos llenos de lágrimas, conmovidos no solo por la belleza del animal, sino por lo que él representaba. Joan recibía a todos con sencillez, ofrecía café recién hecho y contaba la misma historia. No hubo milagro, hubo tiempo, paciencia, alimento y fe. Pero el momento más simbólico de esa jornada ocurrió una mañana de cielo despejado, sin una nube. Joan estaba en el corral, acomodando unas cuerdas, cuando sintió una sombra acercarse. Era Mustang. No venía empujado ni guiado, venía por sí solo. Se paró al lado de Joan, bajó la cabeza y apoyó su hocico en el hombro de él. Se quedó allí, quieto. Un gesto sencillo, pero tan cargado de significado que Joan cerró los ojos y dejó caer las lágrimas. Era como si el caballo dijera, «Gracias». Y Joan entendió. También era su manera de decir, «Yo también te salvé». Después de ese día, Joan empezó a ver a Mustang de otra manera. Ya no lo veía como un animal enfermo ni como una responsabilidad. Ahora era un compañero. Se daba cuenta de cuando el caballo estaba más agitado, cuando necesitaba espacio o simplemente cuando deseaba su presencia. Esa conexión silenciosa se volvió parte de la rutina. Mustang comenzó a galopar por tramos mayores. Jugaba con otros caballos y parecía tener una energía, pero lo más curioso era que siempre volvía al lado de Joan al final de cada carrera, como si dijera, «Fui, pero volví, está todo bien». Poco a poco, Joan también fue cambiando. Volvió a reír más, a cuidarse mejor, a conectar con otras personas.
Reanudó el contacto con parientes de los que se había distanciado tras la muerte de su hijo. Volvió a frecuentar la feria de la ciudad e incluso empezó a escribir sobre Mustang en un cuaderno que dejaba en el balcón. Allí registraba los días, los cambios, los detalles que nadie más notaba. Hoy durmió de espaldas. Hoy espantó a un halcón. Hoy me miró con esos ojos de callo, porque en el fondo Juan sabía, había algo de su hijo allí. Tal vez no en el cuerpo del caballo, pero en lo que despertaba en él, la voluntad de seguir adelante. La última propuesta de compra llegó de un criador famoso, que ofreció un valor suficiente para que Juan reformara toda la finca. Era dinero que cambiaría su vida. Juan agradeció, como siempre, y rechazó. Dijo simplemente: Mustang no está a la venta, él tiene historia aquí y yo también. Eso resonó entre los presentes y muchos empezaron a comprender que no se trataba ya de un valor financiero. Era cuestión de pertenencia, de sanación, de lazos que se forman donde nadie más ve valor. Juan comprendió que no necesitaba explicarlo mucho. Quien miraba a Mustang a los ojos lo entendía. Hoy, la historia de Mustang es conocida en buena parte de la región. Está en los periódicos locales, en foros de criadores, en grupos de veterinarios, pero más importante que eso, está en los corazones de quienes llegaron a creer que hasta lo que parece perdido puede ser rescatado. Joan continúa con su rutina sencilla, con botas gastadas y sombrero viejo, pero lleva en la mirada un brillo distinto. Sabe que superó algo que no tenía nombre, un dolor antiguo, silencioso, que solo pudo curarse cuando decidió cuidar a alguien que necesitaba tanto como él. Y eso nadie se lo quita. En aquel día, mientras el sol comenzaba a ponerse y la finca se llenaba de una luz suave, Joan se quedó parado, observando a Mustang pastar en el campo. El caballo estaba fuerte, sano, con el brillo de su pelaje resplandeciendo al viento. Era difícil creer que ese animal, que antes apenas podía mantenerse en pie, se había transformado en eso. Pero la verdadera transformación no estaba solo en el aspecto físico de Mustang. El cambio estaba en Joan. Ya no sentía ese dolor sofocante que lo acompañaba desde la muerte de Cayo. Había encontrado un nuevo propósito. La sanación no vino de una solución mágica, sino de un proceso lento y constante, de cuidar, de dar amor, de dar una oportunidad. Mustang no solo se curó, curó a Juan. Y así, la historia de Mustang, el caballo que fue dado por perdido, pasó a contarse como un ejemplo de resistencia y fe. Joan, el campesino que, con sus propios errores y dolores, decidió no rendirse, encontró no solo a un animal perdido, sino también un pedazo de sí mismo. Sabía que, a veces, la vida no da segundas oportunidades, pero en otras te pone frente a algo que te hace volver a creer, incluso cuando todo parece perdido. Ahora cuéntame, ¿alguna vez has vivido algo así? ¿Has sentido que alguien, o incluso un animal, apareció en tu vida como si fuera un mensaje del universo? Comenta aquí abajo, porque quiero escucharte. Cada historia tiene un valor inmenso, y tal vez la tuya inspire a alguien que esté leyendo esto ahora. Hagamos de este espacio un lugar de intercambio, de sanación, de reencuentro. Y si esta historia tocó tu corazón de alguna forma, escribe solo una palabra en los comentarios: renací. ¿Quién sabe? Tal vez tú también estés pasando por un nuevo comienzo y aún no te has dado cuenta. Que Dios te bendiga y que nunca pierdas la fe en las segundas oportunidades.